Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. 91. Capítulo 90. Crecimiento. Objetivamente hablando, atacar Kirigakure con un ejército completo era una forma muy ineficiente de paralizar su fuerza militar. Fue demasiado complicado y llevó mucho tiempo, pero lo peor de todo fueron las bajas. No del enemigo, no me importaban mucho, sino nuestro. En una batalla a gran escala como esa, es inevitable que la gente muera o quede mutilada, y desde mi punto de vista, eso era completamente innecesario. Existía una opción mucho mejor. Un equipo de ataque de élite. Yo, mi padre, Tsunade, Mito Sensei, Murasake, Kagami, no habría ningún peso muerto ni forraje para los gritos, y ciertamente no habría formaciones, discursos ni pancartas ondeando dramáticamente en la niebla. Nos infiltraríamos en Kiri, desmantelábamos todos los recursos de combate importantes que pudiéramos encontrar, matábamos a cualquiera que fuera demasiado peligroso para dejarlo con vida y, una vez que nos cansáramos, maricón. Nos teletransportaría de regreso a Ufusio antes de que alguien entendiera lo que había sucedido, lo cual sería más limpio y eficiente. Y, sin embargo, a pesar de que este es un mundo ninja, un mundo basado en el espionaje, el asesinato, la traición y las puñaladas por la espalda mientras se sonríe educadamente, todos seguían hablando como samuráis. Honor. Reputación. Enfrentándolos de frente. Fue agotador. Incluso antes de la reunión para hablar sobre el ataque a Kiri, ya le había propuesto mi plan a mi padre. Se lo expuse con calma, lógicamente, con la paciencia de quien le explica aritmética básica a un niño. Aunque ahora soy la matriarca Uchiha y puedo hacer que el 98% la siga, a veces una negativa no cuesta mucho. Demasiado peligroso, dijo con expresión de incredulidad. Kiri sigue siendo una de las 5 grandes aldeas y no sabemos qué haces esconden. Como si eso alguna vez me hubiera impedido querer tocar algo. Lo que realmente me sorprendió fue Mito Sensei, porque cuando le planteé la idea, esperando al menos una reacción neutral, se puso de su lado sin dudarlo. Podríamos tener un 90% de posibilidades de regresar ilesos, dijo con calma, juntando las manos como si no estuviera hablando del fin de las naciones a la ligera. Pero si el 10% restante se cumple, las consecuencias serían catastróficas. Es un riesgo que simplemente no podemos permitirnos. Molestamente razonable. Odié eso. Comprendí su lógica. Desde un punto de vista puramente estratégico, movilizar un ejército reducía la probabilidad de un desastre total, aunque aumentara el número de bajas menores. Pero eso solo demostró una cosa. Aún no era lo suficientemente fuerte. Si tuviera un poder del nivel de Madara, si pudiera enfrentarme solo a coaliciones enteras, a varios Kage a la vez, entonces nada de esto importaría. Entraría a Kirigakure sin avisar, mataría a quien considerara necesario y luego seguiría hacia la siguiente aldea. Y el siguiente. Acabaría con la próxima guerra ninja antes de que comenzara, sin importar cuántas tradiciones, consejos o consideraciones honorables tuviera que pisotear en el camino. Porque al final lo más honorable de todo, estaba ganando sin dejar que el mundo se ahogara en sangre primero. Pero la dura verdad era simple. Todavía no tenía ese tipo de fuerza. Así que recurrí a Tsunade, porque al menos podía preocuparme por aquellos que eran importantes para mí. Sé que confías muchísimo en tu poder, dije, mirándola a los ojos, pero no lo olvides. El elemento hielo de Akiko puede frenar tu elemento agua hasta cierto punto. Físicamente, aún la superas a 1000 por hora, pero no te descuides al enfrentarte al clan Yuki. Y no olvides mi kunai Raijin volador. Parpadeó, sin esperar la repentina preocupación. Entonces, esa sonrisa audaz y familiar reapareció en su rostro. Tranquila, dijo con seguridad. Sabes que nunca bromearía sobre mi propia vida. Además, ¿no estás ahí? ¿Y la abuela también? ¡Guau! Realmente me quedé congelado por un momento. ¿Desde cuando Tsunade se volvió tan descarada?
De verdad era la misma mujer que se enorgullecía y fingía que no necesitaba a nadie, especialmente a Sakumo y a mí. No pude evitar mirarla otra vez, mirarla de verdad. Y, sinceramente, depender de los demás no era debilidad, era crecimiento. Sobre todo en este mundo, donde la confianza no terminaba casi automáticamente con una puñalada por la espalda como en la tierra, lo cual era bastante irónico. Qué bueno que estés aprendiendo a confiar en los demás, dije con una sonrisa. Pero no te sientas demasiado cómodo apoyándote en la fuerza de los demás, o podrías terminar como, me detuve. No necesité terminar la frase. Ella ya sabía exactamente a quién me refería. Desde que se enteró del destino original de su hermano, Tsunade había preguntado sobre cada detalle que yo conocía al respecto. La guerra, las decisiones y, naturalmente, también preguntó por Orochimaru, porque no importaba lo frío que ya pareciera, cualquiera que realmente lo conociera nunca creería en qué se convertiría en el futuro. Su sonrisa desapareció por solo unos segundos. Entonces ella asintió, con la mirada firme y los puños apretados. Sé lo que hago. En verdad, Tsunade no era tan despreocupada como parecía. Desde que se enteró de que Azula sabía sobre el futuro desde la infancia, su forma de ver el mundo, y a Azula, había cambiado silenciosa e incómodamente. Por más que intentaba ignorarla, la imagen seguía apareciendo en su mente. Una niña de 4 años, apenas lo suficientemente alta para alcanzar una mesa, sabiendo ya cómo terminaría todo. Viendo morir a sus padres, a su hermano, a su clan. Todos, aniquilados por algo tan estúpido y humano como la política interna. Ni siquiera podía imaginarse a sí misma a esa edad, sabiendo que un día los monstruos descenderían del cielo, monstruos más fuertes que su abuelo, entre todas las personas, y que su llegada significaría la aniquilación. Saberlo, y ser impotente para detenerlo. Sí. Ninguna cantidad de sake podría borrar ese pensamiento. Ella negó con la cabeza bruscamente. No era momento de perder el control. Ella era la segunda al mando de esta operación, no una terapeuta con un trauma infantil sin resolver. Su tarea era clara. Liderar el asalto Senju hacia el clan Yuki, atravesar sus fuerzas y, si el destino se alineaba a su favor, lidiar personalmente con Akiko Yuki. Akiko Yuki. 24 años. Recién nombrada matriarca. Prodigio de la liberación del hielo. Y, si los vientos políticos soplaban en la dirección correcta, un muy posible futuro Mizukage. En otras palabras, un problema que Tsunade pretendía resolver con los puños. Kirigakure en sí era una pesadilla de contradicciones. Un pueblo enorme con una población que oscila entre 50 y 70 mil habitantes, asentado cómodamente en una isla, como si desafiara al mundo a intentar algo. Su geografía hacía que las invasiones a gran escala fueran raras, lo que a su vez hacía que Kiri fuera arrogante y perezoso ante las amenazas externas. Incluso la forma en que se dispusieron los clanes contaba toda la horrible historia. Los clanes Kaguya y Yuki fueron empujados a extremos opuestos de la aldea, prácticamente exiliados sin ser exiliados oficialmente, mientras que clanes como los Tsuki, antiguos gobernantes, se sentaron justo en el centro como si aún fueran dueños del lugar. Incluso cuando se fundó el pueblo, estas personas no hicieron las paces porque confiaban unos en otros. Probablemente lo hicieron porque morir solo era peor que sobrevivir juntos. Fin del capítulo. Probé el primer poz y como pueden ver no terminó bien, debido al monólogo interno se estancó la progresión ya que el ataque ya debió haber comenzado en este capítulo, fue por falta de una buena planificación. 92. Capítulo 91. El peor día de Kirigakure. La historia de Kirigakure fue escrita con sangre y niebla, y cada capítulo sellaba una nueva tragedia. Hubo días malos, como la infame desaparición del segundo Mizukage y una generación de élites en un asalto desconcertante e infructuoso a Iwagakure. Luego vinieron los días catastróficos. El día de hoy se perfilaba rápidamente como el momento ideal para ser un día catastrófico. Primero, los rumores inquietantes. El Kazekage había ido a Uzushigakure y simplemente, desapareció. Entonces, como si la tensión fuera una fruta madura, estalló. Nadie en la historia de Kiri había necesitado jamás un protocolo en caso de invasión de aldeas. Las 5 grandes aldeas libraban guerras en zonas de contención y fronteras, una danza civilizada de la muerte que jamás traspasaba las puertas principales. Era una regla tácita. Así que, cuando sonaron las alarmas, el caos resultante fue menos un ejercicio militar y más un juego de sillas musicales lleno de pánico, sin ningún sitio donde sentarse.
Gracias a la pura suerte y al frenético pastoreo de algunos genin de mente rápida, los civiles lograron llegar a los antiguos y polvorientos refugios excavados en las profundidades de la aldea. No fue una tarea fácil, pero, en general, lo lograron. Cuando la barrera defensiva final chirrió y falló, astillándose bajo una tormenta de jutsu extraño, Azula estaba parada en la brecha. Su red sensorial parpadeaba por todo el pueblo, grupos de miembros obstinados del clan atrincherados en sus recintos, idiotas con más orgullo que sentido común, pero la multitud común de civiles se había movido en gran parte debajo del pueblo, probablemente pensando que estaban bien escondidos. Lo que tenía frente a ella era un ejército, no al nivel del que había atacado Uzushigakure, pero era suficiente. Un mar de más de 6.000 ninjas enemigos. La jugada lógica, limpia y brutalmente simple consistía en que Mito desatascara una bomba bestia con cola y redibujara el mapa de Kiri hasta convertirlo en un cráter brillante. Problema resuelto, aldea destruida, guerra potencialmente terminada, pero Azula no se detuvo en algo imposible. En cambio, su mirada se desvió hacia arriba. El cielo era el mismo de siempre. Una lúgubre mancha de nubes grises, como acuarela, que lloraba perpetuamente sobre la tierra del agua. Una visión deprimente para la mayoría. Para Azula, era un arma cargada. Una sonrisa lenta, casi traviesa, se dibujó en sus labios. Allí estaba, el campo de pruebas perfecto para un jutsu de belleza devastadora y teatral sobre el que nunca había tenido un lienzo lo suficientemente grande como para pintar. La cumbre del elemento relámpago, el dragón de la tormenta. Kirin. La cuestión no era de moralidad. Azula hacía tiempo que había aceptado la lúgubre aritmética de la vida shinobi. Frente a un ejército, usabas el martillo más grande que tenías. El dilema, francamente, era un fastidio táctico. Azula ansiaba un kiri lo suficientemente inválido. Una espada rota que luego pudiera reforjar en una herramienta flexible una vez que se sentara en la silla del Hokage y comenzara su unificación, en gran medida pacífica, del mundo ninja. Con un solo pensamiento, usando su chakra, pudo invocar a Kirin. El majestuoso rayo con forma de dragón convertiría a la mitad del ejército Kiri en montones de cenizas conmemorativas. Una estimación conservadora, realmente. Pero, daño colateral, nadie apreció realmente los hábitos de los rayos de arruinar las fiestas. No solo atacaría a los ninjas visibles. Atravesaría sus patéticos refugios subterráneos, friendo eléctricamente a todos los civiles acurrucados en el interior. El 80% estaría muerto, el resto desearía estarlo. Y entonces, ¡zas! Su futuro estado de vasallo obediente, reemplazado por una enemistad sangrienta que abarca toda una generación. Tendría que exterminarlos a todos, y eso cambió la misión de una masacre necesaria a una carnicería excesiva. Y Azula tenía sus estándares. La verdad es que está bien, reflexionó, con una sonrisa burlona en los labios mientras desestimaba la tentación de la tormenta. ¿Para qué usar un dragón divino para espantar moscas cuando un periódico certero basta? Y es mucho más desmoralizante. Con el aura palpable de un teatro inminente, avanzó con el ejército Zenitsuzu tras ella. Se detuvo, asegurándose de que todos los ninjas de Kiri pudieran verla, sintieran el terror de la mirada de su Sharingan. Pueblo de Kirigakure. Su voz, amplificada por el chakra, atravesó el aire tenso como un kunai. Fue más fuerte que un grito, pues todos los genin y jounin presentes la oyeron perfectamente. Soy Azula Uchiha. Matriarca del clan Uchiha. Líder de la coalición unificada de los Uchiha, los Senju y los Uzumaki. He venido a saldar una deuda. Una deuda bastante considerable. Hizo una pausa, disfrutando del silencio. Hace varios días, su difunto Mizukage, bendita sea su ambiciosa y necia alma, lideró un ejército de 10.000 a las costas de Uzushigakure. Su misión: exterminio. Vio el estremecimiento, el horror naciente. Si estaba allí, con Uzumaki a sus espaldas, entonces el Mizukage no volvería a casa. No le fue bien, su tono era casi coloquial. De hecho, le fue tan mal que ni un alma de esa fuerza atacante sobrevivió para enviar una carta. ¿Y tu Mizukage? Fue desmantelado personal y completamente por Tsunade Senju. Hizo hincapié en el Senju. Que ese nombre resurgiera de los libros de historia con el impacto de un meteorito. Ahora, continuó Azula, mientras su Sharingan comenzaba a girar lenta e hipnóticamente. Visitaremos todas las aldeas que firmaron ese pequeño pacto genocida. Pero decidimos empezar contigo. Considéralo un homenaje a la estupidez pionera de tu difunto líder. Levantó una mano. Tras ella, 1000 manos se movieron al unísono, listas para sellar, con las armas desenvainadas.
Por supuesto, dijo Azula con calma, con las manos entrelazadas tras la espalda, por generosidad, te ofrecemos una oportunidad. Seamos razonables, dijo, como si sugiriera compartir una tetera, sin hablar de la vaporización de la aldea. Podríamos hacerlo de forma desordenada. Una bola de bestia con cola. Una recreación de la técnica de desaparición de los 10.000 ejércitos que usamos contra el ejército liderado por el Mizukage. Hizo un suave movimiento explosivo con los dedos. Entonces no habría más niebla. Pero eso involucraría a gente inocente, añadió, como si estuviera ligeramente decepcionada. Y me estoy esforzando mucho por no hacerlo hoy. Una oleada recorrió a los shinobi reunidos en Kirigakure. Había miedo, ira, un poco de asombro, pero sobre todo confusión. Entonces, dijo Azula alegremente, extendiendo las manos. Tienes dos opciones. Ella levantó un dedo. Opción 1. Mueres hoy. Por un golpe de estado fallido, un Kage muerto y una aldea tan sanguinaria que ya no distingue a sus enemigos de sus propios hijos. Un segundo dedo se levantó. Opción 2, continuó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo que, de alguna manera, llegó a todos los oídos. Ríndanse y sean amantes de la paz. Es un concepto novedoso, lo sé. Escúchenme. Hizo una pausa, dejando que la absurdidad de un Uchiha predicando paz a la aldea sangrienta se asimilara. La disonancia cognitiva era casi audible. Ríndete, repitió, y te unirás a la mayor causa de las naciones elementales. Hacer que el mundo sea menos malo. Por mi nombre, Azula Uchiha, no serás maltratado. Si tienes talento, y, admitámoslo, sobrevivir aquí es un talento, lo usaré. Terminaremos lo que los dos fundadores del sistema de aldeas comenzaron. Tus hijos podrían crecer sin preguntarse si su maestro es un espía. Piénsalo. Podía verlo funcionar. Un puñado de ninjas más jóvenes, con la mirada atormentada por la paranoia única de Kiri, escuchaban atentamente. Miraban más allá de ella, a Senju y Uzumaki, tranquilos y con una sonrisa desconcertante, que la flanqueaban, y veían una alternativa. Aún así, ella sabía que no debía celebrar. Esto era Kirigakure. Incluso antes de que se ganara el nombre de Niebla Sangrienta, era infame. Aquí, la traición era algo casual y la lealtad, temporal. Los ninjas desaparecidos no eran una anomalía, eran una profesión. Convencer a Kiri de confiar en alguien fue como pedirle a un tiburón que se volviera vegetariano. Y efectivamente, alguien dio un paso adelante. Un hombre de unos 40 años, lleno de cicatrices, de hombros anchos y con una postura rígida por la vieja experiencia. Un Uchiha, hablando de paz. Soltó una risa seca que sonó como gravilla moliendo. Eso es, impresionante. La sonrisa de Azula no flaqueó. Al contrario, se volvió más radiante. Supongo que eres Genji, dijo con tono educado pero seguro. Segundo al mando. Representante interino de Kirigakure. A Genji no le sorprendió que lo conociera. Sin embargo, le desconcertó profundamente el aura de alegre amenaza, tan poco propia de un Uchiha, que proyectaba. Esto era lo que hacía que Senju y Uzumaki se llevaran bien. No solo su poder, sino también su encanto desconcertante e irresistible. Vio la duda en sus propias filas y sintió una oleada de vieja y familiar amargura. Hablas maravillosamente, joven matriarca Uchiha. Nunca había oído a nadie de tu clan hablar así. Una pausa. ¿Pero cómo esperas que alguien en este mundo entregue su vida solo con palabras? La filosofía de Kiri es diferente a la voluntad de fuego de Konoha, lo de la aldea, lo de la camaradería confiada, lo de la amistad, todo es una tontería aquí. Ni siquiera sabes cuándo un compañero de equipo de una década te puede traicionar o cómo la aldea querría eliminarte porque es necesario, así que desde el punto de vista de Genji, Azula es solo política. Fin del capítulo, no olvides votar, capítulo extra sobre 500 piedras de poder. 93. Capítulo 92. Abre bien. De hecho, en la mente de Azula, hay un archivo titulado Personas a eliminar para una administración impecable de Kiri. El nombre Genji estaba subrayado, rodeado por un círculo y adornado con varias pequeñas y eficientes marcas de muerte. Él era, objetivamente, el objetivo número 1. Recordó el anime. Una figura muy parecida al F4 fosilizado de Konoha, probablemente aferrado al poder mucho después de su apogeo. Verlo en persona, la tenaz expresión de su mandíbula, el respeto en los ojos de los Jounin que lo rodeaban, solo confirmó su evaluación. Ah, sí, pensó, con una chispa de emocionante malicia encendiéndose en su pecho. Eres la primera en la lista de vacaciones. Un viaje permanente a las grandes aguas termales del cielo.
Pero su rostro era una obra maestra de calma plácida y arrogante. La máscara de un Uchiha. Estás bajo una gran idea errónea, dijo Azula. Esto no es un club de debate. No estoy aquí para convencerte. Dio un paso al frente, deliberado y elegante, y los ninjas Kiri se tensaron al unísono. Solo te presento una doble opción, una oportunidad. Puedes retirarte cuando comience lo desagradable, o puedes interponerte en mi camino. Mi objetivo, quemar este mundo en descomposición y reconstruir algo que no apeste a decadencia, no es negociable. Únete al futuro o conviértete en leña para el pasado. No habrá segundas ofertas. Objetivamente hablando, fue solo después de este discurso gloriosamente arrogante que Genji sintió un sentimiento familiar. Así, se dio cuenta con una mueca, es exactamente como debería ser un Uchiha. Convicción inquebrantable y fuego aterrador. Ambas partes sabían que esta conversación terminaría en violencia. Una aldea como Kiri no se rendiría ante un adolescente y un ejército sin antes probar sus colmillos. Esta breve charla fue puro teatro, una batalla por la moral. Y Azula, al anunciar la muerte del Kazekage y mencionar casualmente la artillería de la bestia con cola que tenían en el lugar, ya había asestado el primer golpe psicológico. Al observarla ahora, tan letalmente elocuente, Genji supo que más palabras solo cavarían su tumba más profunda. Avanzó aún más con su bastón. No fue valentía. El viejo tiburón sabía mejor lo fuerte que era. Luchando contra dos Kage a la vez, e incluso teniendo ventaja, sería un tonto si la atacara solo. Avanzó solo para poder controlarlos y hacerles creer que no temía a nadie y atacar. Basta de palabras bonitas, gruñó, con el temperamento de un hombre de mediana edad dispuesto a morir por su causa. Tú, que creciste bajo el sol de Konoha, heredera de uno de los clanes más mimados del mundo, ¿qué puedes saber de nuestra lucha? Adoptó una postura baja y curtida, con la espada firme. Así que Kiri tiene defectos. Es una aldea de sangre y sudor donde lo ganamos todo. ¿Y tú, Uchiha? Eres famoso por acumular poder. ¿Compartirías los pergaminos sagrados de tu clan? ¿Escucharías si alguien te dijera que tu gloriosa paz se basa en la arrogancia? Se le escapó una risa aguda, como un ladrido. No lo creo. Él afrontó su Sharingan sin pestañear. Así que dejemos de lado la filosofía. He sobrevivido hasta ahora luchando con todas mis fuerzas, uñas, dientes y todos los trucos sucios que un huérfano sin clan haya aprendido jamás. No pienso detenerme hoy. Azula no pudo evitar que una sonrisa burlona, aguda y cómplice, torciera sus labios. De acuerdo, admitió para sí misma. Quizá los Kage y sus asesores tengan a veces la profundidad estratégica de un charco, pero a la hora de jugar a vamos a luchar tú y él. Son auténticos maestros, medallistas de oro. Ni siquiera necesitaba mirar con atención para sentirlo. La moral, cargada y vibrante, del ninja, antes indeciso, que lo seguía. Prácticamente vibraban con un propósito renovado. Genji es un shinobi experimentado. Sabía perfectamente lo que significaba una amenaza de nivel Kage. Y ahora mismo, los tenía en la mira a dos. Claro, solo ella y Kagami estaban en esta primera línea. Tsunade estaba ocupada redecorando el paisaje del clan Yuki con sus puños, bajo la supervisión de Mito, y Mugetsu estaba, bueno, probablemente convirtiendo a Kaguya en un homenaje a un puercoespín con el arte del puño de amor de Uzumaki, queriendo demostrar que los Uzumaki tampoco son débiles. Pero pase lo que pase, 2 niveles de Kage ya son excesivos. Y este tipo, con su elegante personal y su grandilocuencia, avanzaba como si tuviera una oportunidad. No pudo evitar preguntarse si encontró un escondite secreto del Alm de Ashirama en una envoltura de algas. Su Sharingan ya había diseccionado la escena, sus habilidades sensoriales recorrieron el área. No había trampa, ni sutiles hilos de chakra ni sellos de barrera ocultos. Nada más que roca mojada y un montón de coraje desacertado. Incluso si hubiera una trampa, ella tiene mucha confianza en su velocidad, sus reflejos y el Raijin volador, que es una buena técnica incluso en un combate de nivel Otsutsuki y podría salvarla en cualquier momento. El brillo juguetón se desvaneció, reemplazado por una excitación plana en su rostro que grita: quiero golpear a alguien lo suficientemente fuerte. El cambio fue inmediato. Frente a ella, el cerebro de Genji finalmente se recuperó de su bravuconería, gritando un coro de alarmas internas. Aborto. Aborto. El sudor le perlaba la sien, no por el aire húmedo. Apuntó con su bastón a Azula y sus fuerzas. Su voz, una magnífica mezcla de mando teatral y pánico puro, parecía bastante enérgica. Kirin. Ataquen a estos invasores que profanan nuestra niebla sagrada. Vengan al Mizukage.
Demuéstrenles que atacar nuestra aldea es el peor error de sus cortas y trágicas vidas. Lo gritó con la pasión de un verdadero líder, mientras con mucho cuidado, comenzaba a retroceder hacia la niebla más espesa. Oh, Kiri tenía algunos inteligentes, aunque pocos. Vieron su descarado instinto de supervivencia. Sus miradas se cruzaron, las cejas arqueadas en una silenciosa y cínica comprensión, pero no lo culparon porque era lo más inteligente. Ellos eran los inteligentes y por eso sabían que lo mejor era mantener la boca cerrada. La mayoría, sin embargo, rugió y se entusiasmó con sus palabras y su mentalidad de turba. Avanzaron como una ola de acero y furia justa, un tsunami humano dirigido al ejército y principalmente a Azula, que estaba en el frente. Genji, ahora a punto de convertirse en una silueta borrosa, dejó escapar un suspiro de alivio. Que la carne de cañón la distraiga. Un verdadero estratega sabe cuándo, su brillante pensamiento fue truncado. Porque Azula tenía una regla. La eficiencia ante todo. ¿Y qué era más eficiente que cortarle la cabeza a la serpiente para que el cuerpo se agitara inútilmente? El inteligente Kirin vio el miedo en los ojos de Genji, y ella también. Azula, pero a diferencia de ellos, ella no necesita actuar como si no entendiera nada. Los Kirin se lanzaron hacia ella, con sus kunais brillando y gritos saliendo de sus gargantas, pero Azula ni siquiera los miró. CRRRKZZZT. Un relámpago azul blanquecino estalló a su alrededor, en una oleada salvaje, que la hacía parecer aterradora. Los numerosos Uchiha que la seguían, con el Sharingan activado, querían verlo todo con claridad, y entonces nada, simplemente desapareció. Para sus ojos de tres Tomoe, era como si simplemente la hubieran borrado del mundo y solo pudieran capturar imágenes azules borrosas. Azula nunca pensó en hacer como Madara y golpearlos uno por uno porque si lo hacía, los Uchiha detrás de ella seguramente se quejarían. Entonces, vestida con su armadura de chakra de liberación relámpago, no solo corría, era un rayo viviente y crepitante, abriéndose paso en una línea recta y ruinosa a través de Kiri, que se había convertido en el campo de batalla, con shinobi y casas arrojadas a su paso. Genji, el objetivo de esta aterradora línea recta, sintió que se le helaba la sangre. No fue la velocidad, sino la mirada de ella justo antes de moverse. El destello frío y depredador de un halcón que ya había calculado la presa. En cuanto el Kirin se movió para interceptarlo, no dudó. Se lanzó hacia atrás en un salto desesperado y torpe. ¿Una acción cobarde? Difícilmente. Cualquier ninja con un mínimo de instinto de supervivencia lo sabía. No debes dejar que la princesa del rayo se acerque. La mujer que luchó contra dos Kage a la vez y sobrevivió para contarlo. Creaste distancia y rezaste por un milagro. La carga de Azula fue eficiente, como una aguja arrojada desde lo alto de una pirámide, fue directo al punto, dejando los lados prácticamente intactos. Los Kirin que estaban demasiado a su izquierda y derecha se tambalearon, ilesos, pero su alivio duró poco. Oigan. No se queden ahí boquiabiertos. Gritó un Uzumaki de pelo rojo, aterrizando entre ellos con una sonrisa que prometía dolor. Los lados son nuestros. Gritó un Uchiha, mientras lanzaba una bola de fuego. Fin del capítulo. No voy a mentir, cuando se trata de pelear, simplemente me hace no querer escribir porque hay que pensar demasiado, ahora bien abierto, y decir, 94. Capítulo 93. Uzumaki vs Kaguya, ¿quién tanquea mejor? Si uno piensa que Azula, su ejército Uchiha y ese puñado de Senju y Uzumaki eran los únicos que se lo pasaban bien, estará completamente equivocado. La verdadera fiesta en Kiri la organizaba un solo hombre, Murasaki. La única persona que se acercaba a igualar su alegría pura y sin adulterar era Tsunade, que estaba ocupada en otro lugar convirtiendo educadamente a los miembros del clan Yuki en arte. A sus ágiles 80 y tantos años, Murasaki hacía tiempo que había aceptado el hecho de que sus días de gloria eran una reliquia de la era de los clanes en guerra. Claro, sus genes Uzumaki eran básicamente el código de trucos del mundo para la vitalidad. Una genial garantía de 120 años, si la vida viniera con ellas. Pero su garantía personal era nula, 1000 veces nula. Había tratado su vida como una caja de sugerencias, destrozando años con cada técnica prohibida que alguna vez había realizado con alegría. Llegar a los 100 era una quimera, pero llegar a los 80... En el mundo ninja, eso lo convertía en una pieza de museo ambulante y quejosa. Su única queja: los Uzumaki modernos. Desde la fundación de Konoha, habían cambiado el entrenamiento incansable por almuerzos relajados. En lugar de inventar sellos que alteraban el mundo, perfeccionaban el arte de la siesta.
Una vergüenza de jóvenes talentosos, ¿y qué tenían que mostrar? El menor número de Kage en la historia del clan. Fue suficiente para hacer que un veterano escupiera su té. Pero el ataque de la coalición de aldeas. Esta venganza contra Kiri. Fue la llamada de atención que el clan necesitaba. La neblina perezosa se disipaba, reemplazada por el terror clásico de la fatalidad inminente. No hay nada como un pequeño intento de genocidio para que la sangre vuelva a circular y las notas de investigación vuelvan a volar. No es que lo admitiera en voz alta, pero el otro motivador glorioso era un rencor puro y mezquino. Ver a esos exhibicionistas Uchiha mostrar su Sharingan durante toda la semana en combates de entrenamiento había encendido un fuego bajo el trasero de cada Uzumaki. Agreguemos al siempre justo Senju a la mezcla, y de repente los tres clanes fundadores estaban en una competencia silenciosa y brutal por la progenie menos decepcionante. Los Uzumaki no quedarían en retaguardia. Y para endulzar el trato, el universo le había regalado dos regalos de despedida antes de su final. Primero, dos pequeños monstruos en ciernes, que apestaban a drama del nivel de Madara y Ashirama. En segundo lugar, y más importante, una última y gloriosa pelea. Hablando de eso, una lanza de hueso silbó junto a su oreja, tan cerca que le partió el pelo. Murasaki no pudo evitar que una sonrisa burlona y alegre se extendiera por su rostro. Su oponente era el joven patriarca del clan Kaguya. Todo salvaje y con accesorios puntiagudos. El chico llevaba una eternidad intentando romper sus cadenas de diamante. Cualquier día de estos, jovencito. Rió Murasaki, aún con voz fuerte. ¿O es que se te están volviendo frágiles los huesos? Mis bisnietos lanzan más fuerte que eso. Rikotsu estaba teniendo el peor día. Era, en una palabra, una catástrofe. En dos palabras, una catástrofe catastrófica, que provoca ira y es insultantemente incómoda. Lo había planeado todo, o al menos eso creía. ¿Invasores atacando la aldea? ¡Genial! Él esperaría a que acabaran con unos cuantos civiles prescindibles, aparecería como el magnífico salvador que rompe huesos, disfrutaría de una pelea decente y tal vez, accidentalmente derrumbaría la molesta casa de cierta Akiko en el proceso. Era un plan simple. El problema eran los invasores. Sin exagerar, eran los invasores más incompetentes, descerebrados y filosóficamente confundidos de la historia de la guerra shinobi. En lugar de saquear, esperaban con mucha educación a que los defensores de la aldea se alinearan. Era como presenciar un asedio llevado a cabo por un comerciante puerta a puerta excesivamente cortés. Rikotsu, escondido entre bastidores, tuvo que detenerse físicamente para no salir furioso y gritar: «Impresionantes, van a matar a alguien ya». Pero bueno, la defensa del pueblo ya estaba organizada y eso significaba que finalmente podía luchar. Su objetivo era un viejo fósil polvoriento con pelo rojo salvaje que lideraba a un pueblo para atacar al clan. Era simplemente un calentamiento fácil. Excepto que el calentamiento ya había durado 5 minutos exasperantes, y el anciano ni siquiera estaba sin aliento. De hecho, estaba soñando despierto. Lo que le hizo perder tanto tiempo, sin duda, fue el brillante entramado dorado de cadenas de chakra. Él no era un erudito, los libros eran para personas que carecían de la capacidad de convertir sus huesos en armas de proyectiles, pero incluso él sabía sobre esto. Las cadenas de sellado adamantinas de los Uzumaki. El anciano, Murasaki, alguien había gritado el nombre, estaba serenamente dentro de su barrera, luciendo menos como un guerrero y más como un jardinero contemplando una maleza particularmente interesante. Captó la mirada asesina de Rikotsu y le ofreció una sonrisa débil y plácida. Rikotsu se puso rojo de ira. Una sonrisa. Esto era una pelea. Una danza sagrada y brutal de destrucción y sangre. No una ceremonia del té. No había barrera que no pudiera romper. Eso creía al oír hablar de las cadenas adamantinas, pero ahora había perdido 5 minutos enteros antes de romper la barrera, ni siquiera las cadenas. Pero ya no importaba. Ya no puedes esconderte, reliquia. Espetó, crujiendo los nudillos con un sonido como el de un chasquido de dedos. Espero que no solo seas capaz de esconderte tras baratijas. Para un Kaguya, hablar era una herejía. Actuar era una oración, y Rikotsu se sentía devoto. Se abalanzó, un torbellino de muerte pálida, todas las frustraciones anteriores olvidadas en la pura anticipación de sentir los huesos de un anciano ceder ante los suyos. Frente a él, Murasaki había dejado de soñar despierto. La mirada amable y distraída de sus ojos se consolidó en algo tranquilo, concentrado y profunda y peligrosamente paciente. No había sobrevivido a la era de los clanes guerreros siendo un simple usuario de barreras.
Y aunque pudiera pensar que los Kaguya eran un clan de lunáticos espectacularmente poco sutiles, no era arrogante. Sabía una cosa con certeza. Para liderar lunáticos, había que ser el más fuerte de todos. No solo su propio cuerpo no estaba en su mejor momento, sino que incluso si lo estuviera, el cuerpo del patriarca Kaguya no sería mucho peor que el suyo. Claro, la vitalidad de Uzumaki no era ninguna broma. Podías apuñalar a uno y te agradecería la ventilación adicional. Pero Kaguya tenía el cuerpo más resistente del mundo ninja. Sus huesos eran más duros que el corazón de un avaro, convirtiendo el ninjutsu básico en trucos decepcionantes. Pelear contra uno era como intentar ahogar un ladrillo. Es por eso que las cadenas de sellado adamantinas de Murasaki no eran solo un adorno. Eran parte de un plan para drenar el chakra y la resistencia. Fue una pérdida, claro, agotando sus propias reservas, pero él era un Uzumaki. Su recuperación de chakra no solo era rápida, era la mejor. Así que cuando Rikotsu finalmente perdió la calma y atacó, Murasaki no lo esquivó. ¿Por qué lo haría? Claro, podía pelear a larga distancia, pero en espacios reducidos era donde el amor de un Uzumaki por una buena pelea realmente brillaba. Por supuesto, primero tenía que asegurarse de que su oponente estuviera completamente exhausto, porque todos los miembros del clan Kaguya eran muy buenos en las peleas a corta distancia. Mientras el hombre se dirigía hacia él, Murasaki no se inmutó. Una cadena dorada salió disparada hacia adelante como una guía láser. Lo mejor de todo estaba en el seguimiento. El resto de las cadenas colgaban, a un pelo de la primera. Si esquivas la lanza, te empalarías con las lanzas que estaban detrás. Rikotsu, en su defensa, no se convirtió en un alfiletero. Con un crujido desagradable, una espada de hueso brotó de su brazo, desviando la primera cadena en una lluvia de chispas, luego giró, bloqueando la segunda oleada. Pero su devastadora carga se había detenido torpemente. Y la cadena que acababa de apartar de un manotazo ya retrocedía, ansiosa por otro mordisco, obligándolo a una retirada torpe. Todos conocían el aterrador secreto de las cadenas adamantinas. Al tocarlas, sellaban el chakra. Rikotsu no estaba muy entusiasmado por descubrir si podrían con las monstruosas reservas de un patriarca Kaguya. El recuerdo de la barrera que habían creado antes era respuesta suficiente. Algunos experimentos es mejor no intentarlos. Todo este cálculo le llevó menos de 2 segundos. En cuanto sus pies se despegaron del suelo en retirada, Rikotsu contraatacó. En el aire, extendió las manos hacia Murasaki, con 10 dedos apuntando como cañones de pistola. Balas perforadoras de 10 dedos. Se le abrieron agujeros en las yemas de los dedos. Con un movimiento del brazo, disparó. Estos proyectiles, que giraban en espiral y chirriaban, rasgaron el aire con un sonido como el de 1000 avispas furiosas, dirigiéndose directamente hacia el sonriente Uzumaki. Murasaki apreciaba el sutil arte de la jardinería pasivo-agresiva, pero ser un blanco fácil no era ser pasivo-agresivo. Claro, sus cadenas eran rápidas, pero no eran tan rápidas como para superar una lluvia de balas de hueso hipersónicas. Por suerte, no necesitaba serlo. Mientras el ataque de Rikotsu gritaba hacia él, con una sonrisa maníaca estampada en su rostro, Murasaki simplemente hizo lo que cualquier Uzumaki sensato y poderoso haría. Hizo trampa. Estallido. Otra barrera de adamantina brillante se materializó frente a él. Los fragmentos de hueso se estrellaron contra ella con el sonido de 100 platos rotos, y luego, nada, solo destellos. La sonrisa de Rikotsu se evaporó, reemplazada por un balbuceo de pura confusión. Otra. Tú solo. Eso es. Menuda barbaridad. Si rompes uno, yo hago otro. Es el ciclo de la vida, en realidad, reflexionó Murasaki, con la voz desbordante de la calma de quien acaba de actualizar una página web. Claro que había razones para no abusar de esta técnica. Primero, el costo de chakra era obsceno. Si todos los Uzumaki pudieran encadenar barreras como esta, habrían conquistado el mundo a través de una invencibilidad molesta. En segundo lugar, y más importante, ¿dónde estaba la gracia? Llevaba 15 años esperando una pelea decente. Terminarla con una estrategia de tortuga glorificada era simplemente una muestra de poca destreza en el combate. Pero la defensa fue solo el acto inicial, porque mientras Rikotsu todavía estaba cortocircuitando, Murasaki se movió. No recordó sus brillantes cadenas. En cambio, canalizó su poder puro hacia sus piernas. El tipo de mejora devastadora, estilo Senju, por la que el clan Senju era famoso. ¿Qué tiene de extraño que un Uzumaki use técnicas Senju? Fin del capítulo. Me encontré con algo malo ayer, aquí está en el capítulo de hoy, debería haber capítulos dobles si llegamos a las 500 piedras de poder mañana, lo cual es muy probable.
95. Capítulo 94. Situación de Uzumaki, pero el ataque de Murasake delitó a Rikopsu. Sabía que no tenía una buena manera de lidiar con esa maldita barrera, pero en combate cuerpo a cuerpo, esa era su especialidad. Incluso estaba seguro de que, en toda la aldea, solo el Mizukage podría igualarlo en duelo, e incluso entonces, puramente en el cuerpo a cuerpo, apostaría por sí mismo cada vez. Danza del sauce. Gritó, desatando la técnica sin dudarlo. Huesos salieron disparados de sus codos y rodillas, convirtiéndolo en un alfiletero andante y letal. Ahora bien, Murasake no detuvo su ataque. Y esta es la razón. Había luchado contra algunos miembros del clan Kaguya en la era de los reinos combatientes. De hecho, no era una exageración decir que conocía su estilo de lucha como la palma de su mano, aunque el dorso de su mano estuviera cubierto de huesos puntiagudos e impredecibles y un completo desprecio por el espacio personal. Precisamente por eso había usado fuerza mejorada de chakra. No solo tenía un gran golpe y patada, sino que también incluía protección contra impactos, siempre y cuando se controlara la fuerza. Al mismo tiempo, las cadenas selladoras adamantinas que había guardado no eran solo para presumir. Flotaban cerca, listas para aplastar cualquier hueso sorpresa y atrapar a Rikopsu en cuanto se descuidara. Puede que Rikopsu no fuera el kunai más afilado de la bolsa, pero sabía una cosa: que lo atraparan no era una opción. Aún así, su única estrategia era acortar la distancia y pelear sucio, lo cual, sinceramente, era la hospitalidad típica del clan Kaguya. Su mayor ventaja en espacios reducidos era simple. No puedes defenderte de alguien que puede apuñalarte con los codos, las rodillas y probablemente las cejas si lo intentara. Por ejemplo, la danza del sauce. Contra cualquier otro, era una pesadilla. ¿Cómo contrarrestar un ataque que viene de todas partes a la vez? Eran huesos que podían atravesar la roca. Un kunai cualquiera, o una caja torácica cualquiera, no iba a ser suficiente. El puñetazo no alcanzó a Rikopsu, sino que fue interceptado por el repentino y grotesco hueso que brotó de su palma como una alfombra de bienvenida morbosa. Se oyó un crujido agudo, no el del hueso rompiéndose, sino el del aire al ceder. La fuerza le dejó los nudillos en carne viva y lo hizo resbalar hacia atrás, abriendo zanjas en la tierra con los pies. Y Rikopsu sonrió. Un espectáculo amplio, frenético y dentado de pura alegría. El Shikotsumyaku es un Kekkei Genkai tan raro que, en todo el mundo shinobi, solo otros 5 pobres almas habían logrado despertarlo, e incluso entonces, consiguieron la versión infantil. Rikotsu tenía la edición de lujo. Y su truco más subestimado es una velocidad de recuperación que haría parpadear a un Jinchuriki. Las heridas mortales solo necesitan un segundo, y ni hablar de huesos destrozados, que pueden reemplazar fácilmente con un conjunto nuevo. Así que, mientras seguía deslizándose hacia atrás, la carne de su mano se recompuso. Los rasguños desaparecieron como si alguien les hubiera pedido cortésmente que se fueran. Murasake ni siquiera parpadeó, pues no esperaba que un solo puñetazo lo detuviera. Mientras Rikopsu retrocedía, las cadenas de Murasake ya se desenrollaban como serpientes metálicas, buscando el aire donde se detendría. Una vacilación, un solo segundo de pausa, y se acabaría. Pero el patriarca Kaguya no dudó ni necesitó esquivar. En cambio, usó la púa de hueso recién regenerada en su palma para parar. El sonido era menos metálico y más como un chillido, una horrible sinfonía de clavos sobre la pizarra mientras él apartaba de un manotazo cada cadena que lo buscaba. Y en el mismo aliento, se lanzó hacia Murasake, robando la ofensiva tan agresivamente que fue prácticamente un robo. Lo que siguió fue un intercambio abrasador, huesos contra cadenas, huesos contra sellos, una escena de violencia donde la iniciativa cambió de manos más rápido que un mal rumor en una aldea ninja, prácticamente una mancha blanca y roja. Claro, después de unos momentos así, el viejo Murasake, sin la política de qué lesión del clan Kaguya, tenía un aspecto algo deteriorado. Su chaqueta estaba desgastada y su cabello, un poco más artísticamente despeinado. Pero la sonrisa exasperantemente tranquila no abandonó su rostro. Parecía menos un hombre en una pelea y más un tipo que acababa de recordar dónde había dejado las llaves, seguro de que las encontraría en cualquier momento. Fue esa sonrisa la que finalmente hizo hervir la sangre de Rikopsu. ¿Qué te pasa, viejo? Rugió, desviando otra cadena con una lluvia de fragmentos de hueso. No estás ganando. Y mira a tu alrededor. Tu clan tampoco está celebrando una victoria. Ja ja ja. La sonrisa de Murasake se desvaneció por una fracción de segundo. En el calor del baile, había disminuido deliberadamente la famosa destreza sensorial de su clan.
En una pelea a corta distancia con un monstruo como este, sentir cada roce distante de kunai y cada grito de dolor era simplemente una distracción. Una forma segura de recibir un hueso en el estómago porque te detenías para hacer una mueca. Murasake usó todo su sentido del tacto y griega. Uf. La retroalimentación psíquica lo golpeó como un jutsu prohibido fallado. Había esperado que los Uzumaki estuvieran pasando por un momento difícil, pero esto fue menos un momento difícil y más un fallo total del sistema. Honestamente, esta fue de hecho la verdadera razón por la que mantuvo su radio mental sintonizada en estática leve en primer lugar. Incluso sin concentrarse, una parte de él sabía que los Uzumaki estaban siendo golpeados, y su subconsciente, siendo un poco blando, prefirió no ver los momentos destacados. Su breve charla y enfrentamiento con Rikotsu había durado ¿cuánto? ¿5 minutos? En esa breve pausa publicitaria, 53 brillantes y vibrantes firmas de chakra Uzumaki habían desaparecido del mapa. A los Kaguya no les iba mucho mejor, pero siendo realistas, eran un clan que consideraba el empalamiento un apretón de manos amistoso. Un grupo de lunáticos con huesos en lugares extraños. Fue un golpe bajo, sin duda. Pero Murasake, un hombre que había despoblado personalmente el equivalente a una pequeña aldea turística, comprendió la brutalidad de las matemáticas. A veces, para salvar un clan, había que dejar que se estropeara un poco. Los Uzumaki acababan de despertarse debido al ataque a Kiri, pero todavía estaban aturdidos porque estaban envueltos en las mantas seguras y esponjosas de la protección de Senju Uchiha, pensando que habían elegido aliados incondicionales y que podrían volver a dormir después de que terminara. Pero Murasake sabía lo que pasaba. ¿Qué sucede cuando las murallas de Konoha tiemblan y los Uchiha y los Senju deben tomar una decisión? ¿Abandonarían su aldea y a su gente? Por lo tanto, los Uzumaki necesitaban aprender a mantenerse en pie sobre sus dos piernas, actualmente muy tambaleantes. Saber que era necesario no significaba que tuviera que gustarle. Suspiró. Bueno, eso probablemente sea suficiente para despertar por completo a esos jóvenes, murmuró para sí mismo. Volvió la mirada hacia el líder de Kaguya. Su anterior actitud perezosa se consolidó en algo aterrador. Se acabó el recreo, chico. Debo admitir que tienes chispa. Con unas décadas de experiencia, podría ser digno. Por desgracia para ti, normalmente, Rikotsu habría interrumpido con una diatriba babosa sobre sangre y osificación. Pero el patriarca Kaguya guardó silencio, con su sonrisa arrogante congelada. Esta no era la presión juguetona de antes. Era el peso de una montaña. Rikotsu una vez le había escupido en la cara al Mizukage por diversión, pero esta vez, se sentía como mirar fijamente las cuencas vacías de los ojos del mismísimo Shinigami. Fin del capítulo. Realmente mala suerte, me desperté con ardor de garganta y luego con dolor de cabeza ayer por la tarde y aún hoy no me siento bien. 96. Capítulo 95. Mugetsu. La presión aturdió a Rikotsu por un rato, luego no pudo evitar sonreír porque le gustaba ese tipo de presión. Incluso estaba ansioso por ver qué tipo de truco se le ocurriría al anciano. Murasake, por su parte, hubiera preferido tragarse un escorpión vivo antes que usar este jutsu, pero sabía que si quería terminar esta pelea rápido, solo podía hacerlo usando su mayor obra maestra, una técnica tan estúpidamente exigente que la actual generación de niños pequeños Uzumaki, jóvenes menores de 30, romperían algo con solo leer el pergamino. Los prerequisitos eran una broma. Primero, dominar las cadenas de sellado adamantinas, que eliminaban inmediatamente a todos los Uzumaki que no fueran un fenómeno de la naturaleza certificado. En segundo lugar, poseer la vitalidad de una bestia con cola o un control del chakra yan tan refinado que probablemente podría curar un alma fragmentada. En su mejor momento, Murasake no solo había cumplido estos requisitos, se había topado con ellos y luego había construido un monumento en su honor. La técnica era brutalmente simple. Tomar las cadenas que te unían al cuerpo y al alma, y prenderles fuego. No con llama, sino con el chakra yan puro, vital y ardiente. Kagutsuchi no Kusari, cadenas del hogar abrasador por el sol. El oro vibrante de las cadenas brilló y luego estalló en un verde esmeralda luminoso y aterrador, que honestamente lo hizo parecer menos intimidante. Pero extrañamente, los instintos de Rikotsu le advirtieron, e incluso sintió que la base de su columna se enfriaba. No reconoció la técnica, su conocimiento de las artes secretas de los clanes era prácticamente el mismo que su conocimiento de los arreglos florales, pero sus entrañas de dragón estaban gritando. Murasake, por su parte, no estaba dispuesto a dar una charla. Estaba literalmente quemando la luz del día, con cada segundo contando.
El ataque en sí fue engañosamente sencillo, simplemente una recreación de su primer enfrentamiento. Una cadena se lanzó hacia adelante, una simple lanza de intención, con varias otras enroscándose detrás para atacar. La sonrisa burlona de Rikotsu se había congelado. Ahora era cauteloso, con los músculos tensos, pero su arrogancia aún persistía. ¿Y qué si las cadenas cambiaban de color? En realidad, no era para tanto. A menos que pudieran borrarlo de la existencia, simplemente lo aguantaría y luego destrozaría a este viejo idiota. El pensamiento murió a mitad de su cráneo. No hubo tiempo para pensar, solo para moverse, y gracias a una vida de accidentes y desastres absolutos, su cuerpo se movió antes de que su cerebro pudiera terminar de gritar, arrojándose hacia atrás. ¿Qué demonios acababa de ver? Su hueso, el mismo fragmento con forma de lanza que había atravesado la carne de la armadura, al tocar esas espeluznantes cadenas, simplemente, se había desintegrado en polvo. Una sola y clara constatación atravesó el pánico. Oh, la he cagado por completo. En un instante, cada decisión de vida que lo había traído hasta aquí resonó en su mente. ¿Por qué lo había tratado como un juego? ¿Por qué no había usado la danza del alerce y terminado con esto antes, cuando tuvo la oportunidad? Pero no tuvo tiempo para arrepentirse antes de que una segunda ola de cadenas, chillando como almas condenadas, ya estuviera atravesando el aire hacia él. Su mirada se dirigió a Murasake. El rostro del hombre tenía el color de un pergamino viejo, con la frente cubierta de sudor. No podrá seguir así mucho tiempo, pensó Rikotsu, mientras una chispa de esperanza sombría se encendía en su interior. Le rechinaba los huesos, pero la matemática era simple. Defender, esquivar, sobrevivir. Esperar a que el presumido se consumiera. Sin embargo, Murasake se quedó sin paciencia. Sabiendo que la demora era la muerte, Rikotsu recurrió a la única técnica que nunca había dominado del todo, la que hacía que su propio chakra se sintiera salvaje y rebelde, golpeando sus palmas contra la tierra. Sawarabi no Mai, danza del helecho plántula. El suelo estalló. Los ojos de Murasake se abrieron de par en par. Imposible, pensó. Entre los lunáticos de Kaguya, apasionados por la batalla, que había desmantelado a lo largo de los años, nunca había visto esta técnica legendaria. Pero como el rito en todos los jutsus bajo el sol, lo reconoció al instante. Un bosque de huesos surgiendo de la tierra, ineludible, una trituradora de carne. Su cuerpo se movió por instinto, un salto desesperado hacia atrás. Sin embargo, cuando una maraña mortal de lanzas de hueso se elevó hacia el cielo, su pánico se convirtió en análisis. La variedad era limitada. La densidad, decepcionante. Este no era el bosque apocalíptico y perfecto de la leyenda. Una sonrisa lenta y exangüe se extendió por el rostro de Murasake. El monstruo tenía una carta de triunfo, pero la había jugado mal. ¿Eso es todo?, gritó Murasake, recuperando su tono provocador. Esperaba un bosque, y me ofreces un matorral. Pero Murasake tuvo que reconocerle el mérito al joven patriarca Kaguya porque había jugado esta mano brillantemente. Podía sentir su propia fuerza vital parpadear como una vela en un huracán. El muchacho había ganado unos segundos preciosos. Hablando de eso, Murasake sabía que no podría durar más de 10 segundos usando este jutsu. Justo cuando estaba preparando mentalmente su última y dramática postura, ya es suficiente, anciano Murasake. La voz cortó la tensión cuando un hombre pelirrojo de mediana edad apareció al lado de Murasake. Murasake ni siquiera necesitó girarse porque reconocería esa firma de chakra en cualquier lugar. Mugetsu, el verdadero líder de este asalto Uzumaki, y actualmente luciendo tan complacido como un gato bajo una tormenta. Como el hombre a cargo, Mugetsu esperaba enfrentarse al mismísimo patriarca Kaguya, un enérgico enemigo casi 2 décadas menor que él, lo cual no le pareció mal como rival. Pero entonces Murasake, siguiendo la tradición intemporal de los ancianos poderosos de todo el mundo, lo despidió con un déjame estirar los huesos, muchacho. Y Mugetsu, que respetaba la fuerza y la sabiduría del anciano, cedió. Ahora, después de solo unos momentos de desmontar cortésmente a un escuadrón de ancianos de Kaguya, se giró y encontró a Murasake básicamente tratando de encender su propia vitalidad contra un lunático que no lo valía. El respeto hacia los mayores es una cosa, se enfureció Mugetsu internamente, pero ver a alguien suicidarse mediante un jutsu es donde pongo el límite. Su expresión no dejaba lugar a negociación. Era la misma cara que pone una madre cuando encuentra a su hijo intentando adoptar un escorpión. Murasake lo miró y suspiró. Las cadenas vibrantes y brillantes que lo rodeaban se disolvieron como niebla. Rikotsu se quedó paralizado, con una lanza de hueso aún en la mano.
Su enfrentamiento acababa de comenzar. ¿Qué? Balbuceó, con la mandíbula ligeramente desencajada. Estábamos en medio de una gloriosa lucha a vida o muerte. Un choque de destinos. Y tú simplemente, te detienes. Ya ni siquiera se burlaba. Estaba genuinamente, desgarradoramente confundido. Había oído que los Uzumaki eran cautelosos, murmuró con la voz cargada de devastación, pero esto es un insulto al arte de la lucha. ¿Dónde está tu pasión? ¿Tu fuego? ¿Tu disposición a morir? Una vena palpitante se anunció en la sien de Mugetsu, pulsando al ritmo de su creciente presión arterial. Primero, Murasake tuvo la audacia de usar Kagutsutsu no Kusari, quemando su vida, y ahora Rikotsu se lanzaba a un monólogo sobre honor. Somos shinobi, imbécil, pensó Mugetsu con un tic en el ojo. Nos escondemos en los árboles, envenenamos pozos, fingimos nuestra muerte para obtener ventajas tácticas. ¿Desde cuando la lucha justa entró en nuestro vocabulario? Observó a Rikotsu gesticular dramáticamente, soltando algo sobre combate impecable y orgullo ancestral. Un profundo cansancio se apoderó de Mugetsu. Era del clan Kaguya. Eso lo explicaba todo. Todo el linaje era un caso de estudio de locura magnífica y desgarradora. Bueno, si el mundo insistía en darle herramientas rotas y desquiciadas, entonces Mugetsu tendría que ser el reparador. De hecho, era excepcionalmente bueno reparando. Y a veces, arreglar algo requería desmontarlo primero. Fin del capítulo. Lo sé, es un poco corto y haría que esta pelea termine o cambiaría el punto de vista en el próximo capítulo, pero de cualquier manera, siento que ya no me aburro de escribir escenarios de pelea que se sienten bien, y no se olviden de votar, por favor, chicos. 97. Capítulo 96. Fukuyoshi. El punto de vista de Ayane, el mantel de Azula, no es una señal de alerta, probablemente. Yosuke. Siseé, pronunciando el nombre con el mínimo ruido posible. Luego, con un parpadeo que esperaba que pareciera más tranquilo que enloquecido, me llevé 2 dedos a la sien. Entendió rápidamente mi señal, que le indicaba que la situación era catastróficamente grave. El número de enemigos era mayor que el nuestro. Se suponía que íbamos a una misión sencilla. Investigar el humo que salía de uno de los puestos de escucha de Konoha, cerca de la Tierra de las Heladas. Investigar y apoyar, decía el pergamino de la misión. La investigación duró solo 5 segundos. El poste era un cráter humeante. ¿Y el soporte? ¿Cómo se pueden sostener cadáveres llenos de gusanos? Ahora éramos un escuadrón de 28 personas, tratando de ser muy silenciosos y regresar a la frontera de la Tierra del Fuego, tratando de escabullirnos a casa a través de la grieta geopolítica entre dos superpotencias. Entre el país del fuego y el país del rayo se encuentra el país de las aguas termales, donde Konoha tiene muchas bases ocultas, y el país de las heladas, donde Kumogakure esconde las suyas, convirtiendo a los dos países en esencialmente la zona de guerra entre Konoha y Kumo. Y la base que fue atacada era la más cercana a la Tierra de Hielo, lo que hace que sea muy probable que se trate de un ataque Kumo porque la Tierra de Hielo y la Tierra de Aguas Termales, bajo la supervisión de los dos países, ni siquiera tienen aldeas ninja. Si no fuera por mis talentos particulares, ya estaríamos decorando los árboles de varias formas artísticas nuevas. Mi rango de detección, que es uno de los mejores del pueblo, me gritó acerca de las 63 firmas de chakra, enroscándose y esperando como serpientes venenosas 2 kilómetros más adelante. Eran buenos, con capas de jutsu de ocultación y encajados en el paisaje. Pero para mí, ardían como hogueras en una noche oscura. Tuve que reconocerle a mi mejor amiga el mérito de haber entrenado mis sentidos al máximo, diciendo algo así como que era un requisito para ser su amiga. Hablando de eso, no pude evitar recordar su última carta. Fue, como de costumbre, una obra maestra de preocupación indirecta. Si te dejas convertir en confeti con una etiqueta explosiva común y corriente, borraré tu nombre de mi memoria. Sería un final vergonzosamente mundano para mi único corresponsal tolerable. Gracias, Azula, la amenaza de tu desdén celestial es una gran motivación. Por eso, practiqué la expansión sensorial hasta que mi cerebro se hizo papilla. Ahora, podía superar incluso al Byakugan de Umiga. Un hecho que era lo único que se interponía entre el equipo estamos perdidos y una muerte prematura. Matsumoto Sensei, nuestro comandante Jonin y también líder de nuestro equipo 8, llevaba sobre sus hombros el peso de nuestras vidas como una capa de plomo. No se inmutó. Solo asintió levemente, casi imperceptible. Él también lo sintió, bueno, probablemente confió en mi señal de ojos saltones y parpadeo de 2 dedos. No podíamos detenernos ni medio paso.
Cualquier interrupción en el ritmo de nuestra retirada sería un letrero de neón que gritaría "sabemos que estás ahí". Y nuestra única ventaja era que asumieran nuestra ignorancia. La gloriosa vida de un shinobi no es solo jutsus llamativos y diademas geniales. Es esto: marchar con calma mesurada hacia una zona de muerte del tamaño de un pequeño valle, con el corazón intentando salir por tu garganta, mientras repasas mentalmente cada señal de contingencia que tu equipo haya practicado alguna vez. Se trata de planificar para el peor resultado posible porque, en nuestro ámbito de trabajo, lo peor tiene en realidad una gran probabilidad de ocurrir. Yosuke, para su crédito, captó mi señal y no se asustó. Simplemente se ajustó la correa de su kant y se rascó la nariz con la mano libre, nuestro gesto de aceptación acordado de antemano. Bien hecho. Quizás todos podamos quejarnos del mal tiempo del país helado mañana en el cuartel. O tal vez, en unos 3 minutos, estaríamos probando cuán serias eran realmente las intenciones de Kumo. De vuelta en la aldea, Hiruzen también estaba teniendo un día. De hecho, estaba teniendo una década. Pero hoy, específicamente, sentí como si alguien hubiera reemplazado su té de la mañana con caos destilado y luego hubiera pateado su escritorio por si acaso. 10 años al mando. Una década entera de papeleo, pequeñas disputas y politiquería. Sin embargo, a pesar de toda su experiencia, supervisar una auténtica guerra shinobi fue un infierno nuevo y especial. Durante la Primera Gran Guerra, había sido un arma poderosa, un joven profesor en el campo de batalla. Pero el verdadero mando había quedado en manos de las leyendas vivientes, los jefes de clan de la era de los reinos combatientes, hombres cuyos nombres podían hacer que las tropas enemigas reconsideraran sus opciones de vida. Tenían la fuerza, el respeto y una imponente seriedad. Hiruzen simplemente tenía mucha energía y una actitud positiva. Ahora, él era el que estaba atrapado en la oficina. Y el título de Hokage, estaba descubriendo, se trataba menos de perfiles majestuosos tallados en la montaña y más de ser el adulto designado de la aldea mientras todos los demás tenían una crisis. Tomemos el caso de los Uchiha. Su notoria ausencia en las líneas del frente no era solo un dolor de cabeza táctico. Era una migraña que afectaba a toda la aldea y se manifestaba en disputas diarias. Sin su destreza innata y su temida reputación para mantener la paz, los pequeños desacuerdos entre clanes estallaron en peleas a gritos que inevitablemente, como la atracción gravitatoria hacia un agujero negro, terminaron en su oficina. Justo ayer, me dio personalmente en un acalorado debate entre un anciano Iga y un representante Aburame sobre la ubicación de los escarabajos ornamentales del jardín. Echaba de menos los días en que su mayor preocupación era la sonrisa de un Uchiha. ¿Y el costo? El dolor presupuestario. Contratar y asignar a otros shinobi para cubrir los deberes que deberían haber estado realizando los Uchiha estaba desangrando el tesoro más que Asuna Gakure en una sequía. Lo que, por supuesto, lo llevó a su otra persona favorita, el daimyo de la Tierra del Fuego. El señor feudal aparentemente había decidido que la época de guerra era el momento perfecto para practicar la moderación fiscal, exprimiendo la financiación de Konoha con el entusiasmo de un avaro que atesora su último yo. El mensaje fue tan sutil como un ladrillo en la frente. Veamos qué tan poderoso eres, ninja, sin mi dinero. Hiruzen estaba mirando un pergamino que detallaba el costo exorbitante de las raciones de campaña para el frente noreste, preguntándose si podría salirse con la suya simplemente enviando a todos un pagaré, cuando un sonido rompió su desesperación. Toc. Toc. 2 golpes educados y precisos. Fueron tan inquietantemente educados que le pusieron los pelos de punta. En su experiencia, las noticias urgentes generalmente llegaban a través de una empujadeante, una ventana que se rompía o un anciano que aparecía repentinamente irradiando desagrado. Un golpe fue siniestro. Entra, llamó Hiruzen, dejando el pincel y formando su rostro en lo que esperaba que fuera una máscara de autoridad serena e imperturbable. La puerta se abrió y apareció Fukuyoshi, el enviado personal del daimyo. El hombre era un estudio de sedosa sutileza, deslizándose en lugar de caminar, su sonrisa un artefacto perfectamente elaborado. Despreciaba a los shinobi, considerándolos groseros y mercenarios, un sentimiento que apenas disimulaba bajo una capa de modales cortesanos. Ser el confidente del daimyo le otorgaba audiencia, no respeto, pero a menudo confundía ambas cosas. Hiruzen-sama, saludó Fukuyoshi, con un tono que destilaba una calidez familiar, casi empalagosa. Espero que mi visita no sea una intrusión inoportuna. Parece, agobiado. ¿Agobiado? Qué palabra tan curiosa para un pequeño incidente de inventar un clon de sombra solo para tener a alguien con quien gritar, pensó Hiruzen.
Con su temperamento naturalmente afable y su carisma innato, cualquiera sin una red de espías en la capital podría confundirlo con un aliado genuino. Hiruzen no era tan ingenuo. Ofreció una sonrisa que llegó hasta sus ojos pero no más allá. Fukuyoshi-sama, es un placer. Nos honra con su presencia. Hacía mucho que no disfrutaba del ambiente refinado de la capital. Hacía mucho que no tenía que navegar por sus laberintos verbales, añadió mentalmente. En efecto, asintió Fukuyoshi, tomando asiento sin que se lo ofrecieran. El señor Yoshiyuki habla a menudo de sus diálogos pasados. Echa de menos sus consejos, pero, por desgracia, el peso del reino lo mantiene anclado en la capital. Echa de menos tenerte donde pueda observarte, era el claro subtexto. Se embarcaron en la delicada danza de cortesías sin sentido. El clima, el estado de los cerezos en flor junto al palacio y la exquisita amargura de la última cosecha de té. Fue un combate verbal, lleno de fintas y florituras, cada hombre midiendo los pasos del otro. Finalmente, Fukuyoshi dio el primer paso, con la voz impregnada de compasión y preocupación. Una verdadera lástima. Los informes de las tierras fronterizas son cada día más preocupantes. Los gremios mercantiles están alborotados. Bandidaje, escaramuzas y los caminos se vuelven inseguros. El comercio, el alma misma de la Tierra del Fuego, se está estancando. Ahí estaba. El cambio de la charla informal a la presión suave y estratégica. El daimyo no enviaba dinero. Enviaba una factura, envuelta en una queja, entregada por un mensajero sonriente. El objetivo era claro. Aprovechar la desesperada necesidad de estabilidad de Konoha para extraer concesiones, más control y quizás algunos monopolios comerciales jugosos y rentables para los compinches del daimyo. Hace una década, un Hiruzen más joven podría haber mordido el anzuelo, apresurándose a demostrar la competencia de Konoha. Pero 10 años en ese puesto habían disipado cualquier ingenuidad. No era ningún tonto. Vio el tablero claramente. Kumo adoptando una postura como una tormenta eléctrica que probaba los límites cada día, Ame una guarida de sombras, Suna volviéndose desesperadamente audaz, e Iwa, siempre la roca obstinada, avanzando lentamente hacia sus fronteras. Hiruzen juntó los dedos y su mirada pasó de la de un anfitrión agradable a la del endurecido y calculador profesor. Tiene toda la razón, Fukuyoshi-sama, asintió, bajando la voz a un tono grave y serio. La situación se está volviendo extremadamente grave. La agresión de Kumo, en particular, es tan descarada como preocupante. ¿Quieres hablar de amenazas? Hablemos de las amenazas reales, las del ejército ninja enemigo. Es en tiempos como estos que el vínculo entre Earth y Capital debe ser inquebrantable. Una muestra de fuerza unificada. Dime, ¿cómo propone el señor Yoshiyuki que, juntos, tranquilicemos a estos comerciantes ansiosos? Fin del capítulo, otro capítulo después de otra crisis existencial 98. Capítulo 97. Cláusula de no trabajo administrativo posterior a la resurrección, el punto de vista de Azula, incliné mi cabeza, una sonrisa se dibujaba en mis labios pero no llegó a llegar a mis ojos. ¿Y bien, anciano Genji? Tiene la palabra. ¿Aún se atiene a esas nobles proclamaciones? Me golpeé la barbilla con un dedo, fingiendo una profunda reflexión. ¿O la inminente perspectiva de encontrarme con sus antepasados le ha inspirado una repentina y pragmática inclinación por la cobardía? Estoy decidiendo entre terminar esto al estilo shinobi clásico o probar lo que he llamado el estilo democracia americana. Implica mucha liberación explosiva y generalizada. Muy persuasivo. El viejo era menos un hombre y más un alfiletero para sus propias malas decisiones, yaciendo en un cráter que él mismo había creado. Respondió con una tos húmeda y gorgoteante que le tiñó la barbilla de rojo. Le tomó 5 segundos y 30, conté, reunir el aliento para su último acto de delirio. Uchiha, chica, dijo con voz áspera, cada palabra como un esfuerzo. Puede que me hayas derrotado. Puede que decidas matarme. Pero Kiri, el espíritu de Kiri jamás se quebrará. Logró fijar su mirada nublada en mí, invocando un patético fantasma de desafío. Y lo que has hecho hoy, Konoha quedará sepultada bajo la ira combinada de todas las grandes aldeas. No has ganado una batalla. Has encendido la mecha de una guerra mundial. Inundarás el mundo shinobi en sangre. Mi sonrisa divertida se desvaneció. No por miedo, sino por un profundo aburrimiento. Uf. La charla sobre el bien común. De un hombre que probablemente agota el oxígeno que respiran sus subordinados. Me encogí de hombros. Si ese es el mejor epitafio que tu departamento de propaganda podría escribirte, que así sea. Qué trágicamente poco original. Espera, Azula.
Me puse rígido, mirando de reojo a Mito Sensei. Su expresión era tan tranquila como la siesta de una tarde de Nara. Ay, por el amor de Dios, ¿no estará dispuesta a regalarme un sermón sobre la misericordia y el ciclo de la vida? De verdad que voy a usar Kirin en toda la isla. No me mires así, dijo secamente, aparentemente leyendo mi rostro como si fuera un pergamino familiar. No estoy aquí para suplicar por su vida. Estoy aquí para suplicar por su cerebro. Es un archivo Kiri ambulante de políticas obsoletas y crímenes de guerra, que guarda todos los sucios secretos que Kiri ha enterrado bajo la niebla. Sería un desperdicio de información perfectamente válida dejarlo morir antes de que la hayamos extraído toda. Parpadeé. Bueno, eso fue práctico. Despiadadamente pragmático por parte de ella, pero lo respetaba. Aún así, uno no podía simplemente ser razonable con estas cosas. De acuerdo, concedí, girándome hacia Genji. Su ojo sano se abrió un poco, esperanzado. ¡Qué tierno! Pero, en un destello de movimiento demasiado rápido para que sus sentidos maltratados pudieran seguirlo, mi mano cubierta de chakra bajó 2 veces seguido de 2 golpes húmedos. El grito silencioso y conmocionado de Genji fue más satisfactorio que cualquier diatriba verbal. Ahora pertenecía al exclusivo club de los desarmados. Y después del interrogatorio, continué dulcemente, limpiando una gota de sangre perdida en su propia túnica, podré matarlo. Algunos podrían llamarlo exagerado, pero yo lo llamo un control de plagas eficiente. No hay nada en este mundo, en cualquier otro mundo, francamente, más insufrible que un fósil aferrado al poder, sacrificando generaciones por su propia comodidad, todo ello envuelto en un manto de absurdas pretensiones moralistas de por el bien común. Ahórrame la hipocresía. Al menos mi tiranía viene con una sonrisa sincera. Mito simplemente asintió, sin sorprenderse. Anotado. Entonces mi atención se dirigió al evento principal, que era, por supuesto, mis gloriosos y dramáticos, casi teatrales compañeros de clan. Los últimos meses en Uzusio no habían sido solo de enfurruñamiento y agua de mar. Habían sido una clase magistral de exageración al estilo Uchiha. Y los resultados fueron, hermosos. El campo de batalla era una sinfonía de luz azul crepitante. Docenas de miembros de mi clan, con su Sharingan girando frenéticamente con 3 tomoe, se abrían paso entre los ninjas Kiri en pánico. El Chidori no era solo una técnica, era un arte. Un Uchiha lo usó para grabar su nombre en una roca en medio de una pelea, para presumir. Otro usó su velocidad para peinar el cabello de un ninja Kiri en un ridículo mohawk antes de dejarlo inconsciente, artista. Es cierto que había heridas, un brazo cortado aquí, una quemadura allá, pero ni un solo cadáver de Uchiha cubría el suelo. Sobre todo gracias a Mito Sensei, quien se movía entre el caos como un fantasma benévolo con una etiqueta de sellado, acercándose para desviar un golpe mortal o colocar una barrera protectora sobre un miembro del clan distraído. La había notado durante mi propia pelea. No era solo sentimentalismo, también era gestión de activos. ¿Por qué dejar morir a un guerrero perfectamente útil y altamente entrenado cuando una pequeña intervención podría salvarlo? Sobre todo en este mundo despiadado donde era tan difícil encontrar leales con Sharingan. Además, los viejos métodos para despertar el Sharingan a través del trauma eran de la temporada pasada. ¿Por qué pasar por todo ese dolor tan desagradable cuando un número significativo de nuestro clan despertó el suyo a través de los profundos viajes emocionales que se encuentran en las serializaciones semanales de manga, o al recibir un comentario particularmente mordaz en su fanart? El futuro estaba aquí, y era algo net. Encontraría una ruta de mejora estable y sin efectos secundarios para el Sharingan, aunque fuera lo último que hiciera. Quizás un suplemento nutricional, Uchiha Vision, ahora con un 100% más de tomoe. Mis compañeros de clan se divirtieron. Se les acabó el tiempo de exhibicionismo. Mis ojos finalmente se posaron en los traidores, el puñado de ninjas Kiri que habían tenido el profundo sentido de mantenerse fuera del camino. 47 entre miles. Un pequeño atisbo de instinto de supervivencia en un mar de orgullo necio. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. Un rayo estalló a mi alrededor una vez más, el modo chakra se activó de nuevo. Mito no pudo evitar mostrar una sonrisa irónica y maternal mientras observaba a Azula desmantelar lo mejor de Kirigakure como si fueran puestos de entrenamiento, y la mayoría ya lamentaba su decisión de seguir la elección de Genji. Un Jonin tras otro encontraron un final rápido y centelleante. El más fuerte de ellos duró un total de 7 segundos. A Mito casi le dieron ganas de aplaudir. O tal vez de ofrecerle al hombre un premio de consolación.
Se está impacientando, reflexionó Mito, percibiendo el chakra de Azula. No un defecto, sino un destello de energía inquieta. Probablemente ansiosa por volver a Konoha, extrañando a la pequeña Ayane, sin duda. El pensamiento fue inesperadamente extraño, un gran contraste con la carnicería cargada de rayos que se desarrollaba abajo. Con Azula decididamente limpiando el tablero, el rol de Mito se volvió aún más simple. Supervisión. Amplió su conciencia sensorial hasta que cubrió suavemente todo Kiri y sus alrededores, una red silenciosa e invisible. Fue hasta tal punto que ni un solo estornudo pudo escapar a su atención. Su estrategia había sido eficaz. Al dispersar sus ataques entre los principales clanes de Kiri, habían convertido cada barrera defensiva en astillas. Esto significaba que incluso mientras Tsunade lideraba la fuerza de ataque Senju, incluido un Nawaki ferozmente determinado y un Fugaku astutamente eficiente, hacia el corazón del territorio del clan Yuki, Mito podía seguir la acción como si tuviera el mejor asiento de la casa. Su detección de chakra pintó una imagen vívida. El choque de los espejos de hielo, la erupción de la tierra, el chakra distintivo de Tsunade brillando como un faro dorado mientras convertía un glaciar en polvo de diamante. Se mantienen firmes, observó Mito con orgullo. El infame elemento hielo del clan Yuki estaba encontrando su igual en la fuerza bruta de Senju. Ayudó, por supuesto, que los pesos pesados reales de Yuki estuvieran notoriamente ausentes. Un misterio afortunado, pensó. O muy desafortunado para ellos, según donde estuvieran. Aparte del torbellino de relámpagos azules que actualmente está cambiando la arquitectura de Kiri, Mito era la única persona en el planeta que podía usar el Raijin volador. Fue la red de seguridad definitiva. No es que lo necesite, pensó, imaginando distraídamente entrar en el modo Kurama Chakra y cruzar todo el pueblo en 3 segundos. En lo que pareció un tiempo récord para un cambio de régimen total, aproximadamente 1 hora, sus fuerzas habían aplastado a Kirigakure. Fue una hazaña tan absurdamente rápida que les causaría un profundo malestar a las demás 4 grandes aldeas. Fue en los momentos posteriores, cuando todos se reunieron nuevamente, que el estado de ánimo cambió. Tsunade se paró frente a Murasake, su bravuconería habitual fue reemplazada por una absoluta incredulidad. Anciano Murasake, susurró, mientras sus ojos de ninja médico catalogaban el aterrador declive. El anciano vibrante y cauteloso que recordaba era ahora un fantasma de sí mismo, con la vitalidad desvanecida. Su evaluación profesional fue desalentadora. 1 año, tal vez, si vivía como un frágil jarrón en un estante alto. Azula se detuvo de golpe junto a Tsunade. Su impaciencia anterior había desaparecido y había sido reemplazada por una mirada fría y analítica. Otro rostro familiar, otra vida ardiendo. No dijo nada, pero la observación consolidó una verdad que había aceptado hacía tiempo. El mundo ninja era mucho más cruel de lo que sugerían las historias. Sus propias precauciones obsesivas, los cientos de contingencias para proteger a sus seres queridos, parecían menos paranoia y más la única respuesta sensata. No es nada grave, Murasake agitó una mano frágil, su voz era como el crujido de una hoja seca. Este viejo ya ha cumplido su ciclo. Al menos ha vivido lo suficiente para ver a Kiri recibir un cambio de imagen muy necesario. Entre los shinobi reunidos, solo Mito comprendió realmente el tranquilo alivio en sus palabras. Su propia situación era básicamente similar. Ahora tenía opciones. Con la cooperación de Kurama, probablemente podría prolongar su vida. Pero la profunda fatiga que lo aquejaba hacía que la idea no le resultara atractiva. Ella estaba cansada. Sabía que era egoísta. Querer retirarse del escenario, dejar el futuro en manos de la joven pero capaz Azula, dejar a Tsunade y Nawaki como las últimas Senju de su linaje. Pero había hecho un trato consigo misma. Unos años más de semi-retiro. Unas vacaciones del destino. Su razón era una mezcla de esperanza y humor irónico. Sabía que su brillante y testaruda estudiante, Azula, jamás aceptaría su aprobación como definitiva. La niña probablemente recorrería los confines de la tierra, reinventaría jutsus prohibidos y probablemente le gritaría al mismísimo sabio de los 6 caminos hasta que encontrara una manera de sacar a Mito de la tierra pura. Y para entonces, tal vez, también habría descubierto cómo resucitar a Ashirama. El pensamiento provocó una leve y traviesa sonrisa en los labios de Mito. Será mejor que no espere que vuelva al papeleo después de todo eso, reflexionó, mientras observaba a Azula conversar brevemente con un líder de escuadrón de Konoha. Seguramente ni siquiera ella sería tan irrazonable como para resucitar a su maestra solo para que volviera a encargarse del archivo. ¿Verdad? Por otra parte, se trataba de Azula.
Mito tomó nota mental de incluir una cláusula estricta de no realizar trabajos administrativos después de la resurrección en su testamento. Fin del capítulo.